Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más, como todos los viernes, para nuestro ciclo que hemos dado en llamar Lo que vendrá. ¿Por qué? Porque hablamos sobre la radio del futuro, ¿sí? Hoy tenemos una invitada que ya vamos a incorporar. A ver, perdón, acá con mi nueva metodología para comenzar este procedimiento. Laura ya está lista ahí y yo no soy bueno para esto, ¿no? Como lo he dicho otras veces. Aprovecho para contar que ayer fue el día del profesor, así que aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis profesores de ISEP, porque es el lugar donde últimamente he sido alumno y bueno, gracias. Donde más pronto he sido alumno, hace poquitos años que terminé a ir a carrera de locutor, así que a todos mis profes saludos. Hola Laura, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? estamos? Buenas noches. Viste que yo cada viernes aprendo, este es el noveno episodio, aprendo una cosa tecnológica, ¿viste? No es fácil. Genial, está bien, está para eso, para seguir cada vez aprendiendo más. Me sumo al saludo de los profes. Yo voy a Muy saludar a mi bien. profe Cosal. Ah, bueno, cómo no. Seguramente más de uno nos está acompañando en este momento o nos va a acompañar en cualquier momento. Bueno, muy bien. Y hacemos una presentación muy sencilla porque empecemos diciendo, Laura, que sos locutora nacional, licenciada en comunicación audiovisual y lo que no me queda claro es si ya terminaste la especialización en un TREP o estamos en tránsito. No, estoy en etapa de tesis todavía y justamente la tesis tiene que ver con la radio y con, bueno, los desafíos de la radio del futuro. Así que, Ah, pero pero, caramba. Estamos muy embarrados en el tema, entonces, en el buen sí. sentido. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Y decime, la primera fue la carrera de locución, ¿no? Sí. ¿Viene de familia esto? ¿Los papás a qué se dedican? ¿O nada No, que ver? madre docente, padre arquitecto, y en realidad fue algo que siempre quise hacer, y la verdad es que al principio no me animé, entonces dije, no, yo termino el colegio y estudio derecho, y después veo si en algún momento puedo estudiar locución. Y mientras estaba haciendo la carrera de derecho, la verdad que estaba pensando cuándo puedo terminar para empezar locución. Así Ay, que caramba. dije, bueno, dejo esto y me anoto en lo que realmente quiero, que es locución. Y un poco en eso encontré similitudes con varios compañeros que les pasaba que como que estudiar locución es como un sueño de alguna manera, es algo que querés hacer y a veces con los sueños pasa eso que decís, bueno, lo dejo para después. Primero está otra cosa, el sueño queda para después. Y bueno, la verdad que era, no, ¿por qué postergarlo? Así que fue Sí, mi... hay algo, yo sabes que coincido mucho con eso, hay algo particular, ¿no? A veces cuando uno se mueve en determinado ámbito parece que todos quisieran estudiarlo o todos lo quieren estudiar alguna vez, y de hecho entre la población de estudiantes todos los años hay contadores, arquitectos que dicen, ah, bueno, yo en realidad estudié arquitectura, pero lo que quiero hacer es esto. Bueno, llama un poco la atención, ¿no? Y esta inquietud de ser locutora tiene que ver con alguna inspiración que tuviste de algún locutor, programa de radio, de televisión o algo que veías cuando eras chica o no? Hace poco, bueno, el 27 de agosto, que fueron los 100 años de la radio, me llamaron de una radio para que contara cuáles fueron como mis primeros recuerdos del medio. Y la verdad me pasó que me venían como recuerdos muy emocionantes a la mente. No sé, me venía Hugo Guerrero Martínez, me venía mi mamá que por ahí siempre era como más de avanzada escuchando radio y que escuchaba los inicios de rock and pop. Entonces la radio estuvo permanentemente ahí, estaba siempre en casa, siempre latente. Y me pasaba que por ahí más, no tanto vinculada a la radio, pero sí a esta cosa como de ceremonial y protocolo y de institucional, que en el colegio era vos que te gusta leer y vos que lees bien al acto. Y por ahí no era que iba al acto a actuar, sino que era como la que oficiaba de maestra de ceremonias. Y siempre era el comentario, bueno, tiene voz de locutora, entonces ahí fue que la verdad lo disfrutaba Ajá. y por suerte me anoté.
Vos sabés que yo tengo también, bueno, yo también conducía siempre actos y tengo un recuerdo muy lindo de un profe de literatura de quinto que, bueno, antigüedad lo que voy a contar, dictaba, todas las clases dictaba, ¿no? Porque es como que él necesitaba que nosotros tuviéramos algo. Pero cada clase comenzaba, él me hacía leer a mí. Lea por favor lo de la anterior. Y yo, viste, uno, lejos de avergonzarse o de incomodarse o qué sé yo, sin querer, digamos, casi sin proponértelo, lo querés hacer cada vez mejor. Sí, Y yo, viste, claro, no, no. Y un día falté a clases y había literatura y le dije a uno de mis compañeros, ¿a quién hizo leer? No, no, a nadie. Empezó directamente, me dijo. bueno, Que yo dije, ¡ay, qué halado! Eso me queda, ese recuerdo muy lindo, ¿no? genial. Pero buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a empezar, yo acostumbro a empezar con un juego. ¿M? Vos no te pongas nerviosa porque, no, digamos, un juego es tal cosa, o sea, es un juego. Así que, bueno, yo te voy a hacer, las preguntas tienen que ver con la radio, con la locución, con la televisión, con el mundo de la radio en general, diría yo. Y yo, cada pregunta te voy a dar opciones. Vos tendrás que elegir una que teóricamente es la correcta, ¿no? Bien. Bueno, empezamos por la número uno. La emisora que actualmente es Radio Mitre comenzó a transmitir el 16 de agosto de 1925. Mirá qué pronto, ¿no? ¿Cómo se llamó esa emisora en sus primeros años? ¿Radio Argentina? ¿Radio General Belgrano de Buenos Aires? ¿O Broadcasting La Nación? Me voy a jugar por Broadcasting La Nación. Muy bien, es una coincidencia porque hoy asociamos a Mitre con Clarín, ¿no es cierto? Pero es una total coincidencia, pero Sí. efectivamente, así No, se llamó. es que Belgrano no, así que bueno, un poco descarté ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, digamos, entremos al mundo de las locutoras. Con dos preguntas vamos a entrar al mundo de las locutoras. La primera de estas preguntas es, ¿qué locutora condujo con Juan Alberto Badía el exitoso programa Animate Flecha Juventud en las trasnoches de Del Plata en el año 1975? Fue solo ese año, pero trascendió fronteras. ¿Cuál de estas tres locutoras lo acompañó? Betty Elizalde, Nora Perlé, Graciela Mancuso. Betty Elizalde no fue. No, Y Nora Perlé tampoco. Así que voy a jugar por Mancuso. Mancuso, efectivamente. Mira, si de nombre seguro la tenés. Una voz preciosa. Sí, Lamentablemente falleció, pero era una bomba, una digna acompañante de un grande como Badía, ¿no? sí, sí, y aparte, bueno, tuve el honor de trabajar en la radio de Badía de los veranos en Pinamar. Ay, qué lindo. Así que un poco, bueno, de la historia tenía, pero no me acordaba que era ella. Sí, 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 qué lindo. Ay, qué lindo haber trabajado ahí. Hermoso, qué Sí. hermoso recuerdo debes tener. El primer radioteatro o radionovela de Argentina fue alguno de estos tres. Las dos carátulas de Radio Belgrano, La caricia del lobo de Francisco Mastandrea o El alma dormida de Oscar Casco. Me la juego por el alma dormida. En este caso no. En Sí. realidad fue, no importa, La caricia del lobo de Francisco Mastandrea en el año 1929. Fíjate que pronto, ¿no? Y hablamos de radioteatro o de radionovela, o sea, de historias que tenían continuidad. Ficciones ya se habían contado. Sí. Pero la cuestión era la continuidad. Ese es el gran invento de la radio, ¿no? Muy bien. Seguimos. Volvemos al mundo de las locutoras. A ver. ¿Cuál de estas locutoras condujo en la década del 70 el exitoso ciclo Las siete lunas de Crandall por Radio Continental? Nora Perlé, Betty Elizalde, Nora Brioso. Betty Elizalde. Muy bien, muy bien, muy bien. Betty que falleció en 2018, Nora Perlé y Nora Brioso viven, Nora es más joven, Brioso y Perlé es un Qué, encanto. qué voces. Sí, pero además, viste, fue muy lindo
Yo la conocí porque una vez la llevamos a Cosal a dar una charla hace 3 años, y cuando detrás de la voz hay una persona tan amorosa y que cuenta cosas tan lindas y que habla tanto del corazón, es como que te da como mucha alegría eso, ¿viste? La Totalmente. verdad que es muy lindo. Vamos a la quinta pregunta. Acá somos un poco originales. ¿M? La primera institución educativa que formó locutores y operadores de radio y televisión en Argentina fue el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. ¿En qué año inició sus actividades? ¿1967, 1950 o 1943? Me parece que 50. Muy bien, ¿cómo llegaste a esa deducción? Por recuerdo cuando yo me anoté en COSAL, que, Ajá. que estaban como los años que se cumplían de ISER, entonces dije, bueno, tuvo que haber sido más o menos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, en realidad fue el 16 de agosto de 1650, la del 1943 es la fecha de creación de la Sociedad Argentina de Locutores, que De la SAL. obviamente hay acá un parentesco entre estas dos instituciones, y el 67 es COSAL, que cumplió 50 en el 2017. Claro. Y la última pregunta de este primer juego, después va a haber otro juego distinto, más Ok. relajado si se quiere. ¿Qué notable artista argentino fue el primero en cantar en dúplex con Radio Rivadavia desde la NBC de New York? O sea, hoy, viste que estamos en esta onda de que están en casa unos y otros en otra casa y hacemos radio todos cada uno desde un El lugar stream, distinto. claro. Claro, claro. O digamos, cantamos y uno toca un instrumento en un lado, otro en el otro. Aquí hubo un dúplex, Ujú. donde una figura de la música argentina cantaba desde la NBC de New York, y aquí en Radio Rivadavia tomaban esa transmisión y aquí estaban sus guitarristas. ¿Quién fue ese artista? ¿Fue Francisco Canaro? ¿Fue Julio Sosa o fue Carlos Gardel? Carlos Gardel. Muy bien, porque es conocida la transmisión, Sí. ¿no? Fue el 31 de diciembre de 1933 y es una cosa particular esto, que los guitarristas estaban acá. Sí, y de avanzada, porque hoy cuando pensamos en todas estas nuevas posibilidades de hacer radio y todo lo que las nuevas tecnologías ofrecen, algo de eso pensamos, en definitiva. Exacto, exacto, exacto. Bueno, cuando vos fuiste a estudiar la carrera, ¿hay algo que te aportó la formación de locutor que vos decís, ay, yo gracias a lo que estudié me incorporé esto, encontré esto? Sí, a ver, bueno, la carrera es súper completa y en lo que tiene que ver con las técnicas de la voz, por supuesto lo referido a las foniatras fue genial y bueno, y por supuesto los locutores, pero lo que me llamó la atención, que por ahí ni esperaba encontrármelo, fueron las clases, por ejemplo, de María Laura Braga o de Petrasini, que eran como las clases teóricas y que en algún punto a mí me marcaron también esta vuelta o estas ganas, esta necesidad de seguir estudiando. Hace poco, por ejemplo, mientras estaba preparando la tesis del posgrado de Industrias Culturales, donde hablo de la radio como industria cultural, estaba revisitando conceptos de autores que los habíamos aprendido con María Laura, como Eliseo Verón, como pensar justamente este vínculo con los oyentes a través del contrato de lectura de Eliseo Verón. Y la verdad es que eso estuvo buenísimo porque por ahí pensás tanto en la práctica y que es una carrera muy práctica, pero cuando te vas encontrando con estas pinceladas bueno, de docentes interesantes que te transmiten algo teórico con muchísimo fundamento, también te sirve para analizar, por ejemplo, el mercado de las audiencias, porque bueno, podés saber mucho de radio, hacer una radio, pero si no hay una audiencia, si no hay un oyente del otro lado, nada tiene sentido. Así que ese fue como un gran descubrimiento para mí. Además de la técnica, digamos, sí, vos marcás la parte de foniatría, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Descubrir cómo la voz se puede mejorar, y eso es como un camino de ida, porque todo el tiempo uno va creciendo, vos llegás hasta acá y decís, pero puedo ir un poco más, ir un poco más.
Pero está buenísimo que encuentres la reflexión teórica y explica claramente, digamos, tu recorrido académico. Fue como algo inesperado. Y tenemos una sorpresita porque alguien te va a saludar, así que vamos a escucharlo. A ver. Ser parte de este momento y poder mandar este mensaje, Marce, que me da la posibilidad. Vos lo sabés, con Lau nos conocimos estudiando locución, justamente en el lugar que vos dirigís, y desde que la conocí su amor por la radio y por la locución. Caminamos profesionalmente todo el trayecto juntos, no solo como pareja, sino como locutores y profesionales. Así que es hermoso poder estar compartiendo esta charla que están haciendo ustedes dos. Le mando un beso grande, la quiero muchísimo, y un beso grande a vos también, Marce, y gracias por pensar en ella para estas charlas tan lindas. ¡Ay, qué lindo! No sabía Bueno, nada, ¿no? Rodrigo Sujadoles, que es locutor y que es mi novio, porque en definitiva fui a buscar novia a Cosal, no sé. Ah, bueno, pero es muy común eso que pase, ¿no? No fuiste, pero sucede, digamos, ¿no? Sí, Tenemos... sucede por los mismos intereses y la verdad que también, bueno, además de novio, que muchas gracias por el mensaje, es hermoso, no, fue toda una sorpresa, no me lo esperaba. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno, Bueno. también amigas, amigos, porque obviamente personas con los mismos intereses y cursar de lunes a viernes y después hacer trabajos prácticos en conjunto, digo, el vínculo se vuelve muy estrecho y bueno, sí, conozco muchas otras parejas de locutores. Y además, claro, pero viste, la carrera, la dinámica de los trabajos y demás, te obliga a poner la vida todo el tiempo en movimiento, ¿no? Porque los contenidos, lo que decís en la radio, en las prácticas de radio y demás, eh, te llevan necesariamente a eso, ¿no? Eh, Totalmente. supongo que preferís, como locutora, la radio a la televisión, ¿no? O no es Es así tan... Es así, la verdad, y prefiero a la radio como medio antes que la televisión, y no solamente el trabajo de locutora en radio antes que en tele, sino como medio. Eh, y de todos modos, ahora que justo introducías el tema, pensaba en todas esas muertes que se fueron anunciando de la radio, ¿no? Que la radio va a morir, se viene anunciando desde que surge la FM, desde que llega la tele, desde que llegó Internet. Y la radio Sí, no sí. muere nunca, convive perfectamente. Y sí, la verdad que sí, prefiero la radio siempre, por Sí, sobre la... sí, sí. Y dentro de la locución, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, avisos, noticias, conducir programas, hacer personajes. Lo que más me gusta hacer es conducción en radio o co-conducción o columnas en radio, pero lo que mejor me pagan son los institucionales, así que bueno, hago bastante de eso también. Pero Ah, mira. sí, pero bueno, la verdad que sí, conducir o co-conducir en radio siempre es lo más interesante, ¿no? El estudio de radio tiene esa calidez que es única, que bueno, aunque ahora estamos atravesados por la pandemia y en mi caso por ahí grabo desde casa o bueno, o lo escuchás, ¿no? Vos que sos oyente de radio empezás a escuchar que por ahí muchos conductores que son un grupo de riesgo transmiten desde la casa, que bueno, ya hablaremos si eso es lo que, cómo suena y si nos Ujú. gustamos o no, pero ir a un estudio, la verdad que es mágico y está buenísimo. Sí, 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 efectivamente. Pues vamos a jugar un poquito con la locución propiamente. A mí, digamos, es una rareza lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es hacer avisos. Ajá, Porque es como que, vos sabés que yo veo que en el aviso publicitario está como no sé, el corazón de la sí, profesión, ¿no? Vos ahí mostrás tus recursos, haces todo de todo un poco, informás, mostrás expresión, bueno. Entonces tengo dos avisos viejos eh, que yo los voy a decir, digamos, lo digo una vez, vos lo repetís, lo vamos a decir cada uno de estos dos avisos, dos veces cada uno, de la manera que salga. El primer texto a lo mejor es un poquito largo, te lo leo primero antes de interpretarlo, que dice, revista temporada causa sensación con miles de modelos que llegan en avión.
Es una frase publicitaria de la década del 30. Así que yo la voy a decir como me Dale, salga, como si fuera que la estoy haciendo a la publicidad, y te dejo a vos para que la digas, y después la digo de otra manera y vos la decís de otra manera. ¿Sí? perfecto. Como Dale, salga. Es un juego esto, insisto, ¿eh? genial. Revista Temporada causa sensación con miles de modelos que llegan en avión. Revista Temporada causa sensación, con miles de modelos que llegan en avión. Y lo hice con ese tono, porque están pidiendo mucho el tono, no sé, me pasa eso, el Mm. tono de la locutora de Presidencia. Y Ay, que caramba. es lo que yo pregunto, ¿por qué siempre? O sea, hagamos ¿Por qué tonos de... vamos a un lugar siempre y no a cualquier lugar? Bueno, desafiemos y hagamos otra que no Perfecto. tenga nada que ver. Revista Temporada causa sensación con miles de modelos que llegan en avión. Revista Temporada causa sensación, con miles de modelos que llegan en avión. Muy bien, muy bien. Y esta es más fácil, pero es un desafío porque es más cortita, ¿no? Esta dice, Everready, una pila de vida. Eso es todo. Everready, una pila de vida. No, pero no vale, lo hiciste igual. Te A ver agarré. cómo te sale a vos. Ready, una pila de vida. Everready, una pila de vida. Ready, una pila de vida. Y le contamos a la gente que podríamos estar así prácticamente una hora entera y que Totalmente. podría aparecer una cosa muy interesante en los próximos minutos, ¿no? Porque de tanto buscar, algo se encuentra y en estas búsquedas siempre algo queda. Aunque quede un poquito de la locutora de Presidencia, siempre algo queda. Bueno, vamos a uno de nuestros momentos, sí, perdón. No, no, que me vienen los recreos o las prácticas de COSAL antes del examen, que te pones a practicar y a jugar con los tonos con tus compañeros. Sí, Totalmente. sí, sí, Típico ejercicio. es hermoso. Y viste que todos tenemos como una tendencia de ir hacia un lugar, ¿no? Por ejemplo, yo voy mucho al grave. Y la carrera me ayudó a descubrir y a gustar de mis agudos. ¿A vos te pasó algo? ¿Descubriste algo de tu voz en la formación que te sorprendió? Yo ni bien entré, como tenía esta referencia que te comentaba de los actos del colegio, que la gente te diga, tenés voz de locutora, para mí la voz de locutora era tener 13 años y engolar. Entonces estaba toda engolada y parecía voz de grande. Y llegué hablando todo así. Ah, Y me dijeron, no, vamos a deshacer todo esto. Y la verdad que estuvo bueno. Y también estuvo bueno, a mí lo que más me gustó fue como jugar con el tono coloquial, como con el tono conversacional, eh, y no, para tratar de no, mi temor era encasillarme en un tono. Me acuerdo que tenía de chica, ¿no? Como el temor de no, porque después entras a estudiar locución y salen todos con la misma voz, me va a cambiar la voz, no sé, pensaba eso, y la verdad que no. eso Es una pasó en un momento. tasa a cada necesidad del cliente. Eso, claro, vos sabés que eso es bastante justificado porque en algún momento eso pasó. Vos Mm, escuchabas, qué sé yo, FM100 me sale decir ahora, ¿no? Y no te dabas cuenta que eran distintas locutoras porque sonaban todas iguales. claro, claro. Y es esto que a veces se repite de los pedidos, que te dicen, haceme la voz de tal, y es, bueno, aprovechemos que somos locutores para jugar y pedir otras voces. Exacto, exacto, exacto. Y hablemos de una de nuestras estrellas de este momento, que es el podcast. El Sí, podcast es muy viejo, hace muchos años que está. Yo lo tengo al podcast en un libro de radio editado en España en la década del 90, se habla del podcast, de comienzos de la década, ¿no? Pero bueno, por la cuestión tecnológica y qué sé yo, se volvió una estrella. Ahora, ¿vos cómo ves el podcast y el avance del podcast, no? sí, sobre todo esto que decís me parece interesantísimo, lo del avance del podcast, porque hace un montón que estaba, yo me acuerdo de hecho cuando estudiaba en COSAL, yo a COSAL entré en 2007, que también se hablaba de podcast, pero yo no terminaba de entender.
no sabía si era como, bueno, la radio en otro formato, la tengo que bajar por MP3, no entendía bien cómo era. Y la verdad es que el mercado fue avanzando en su totalidad y en todo el mundo. Tanto fue avanzando que Apple tiene Apple Podcast, que Spotify tiene su parte de podcast. Esos ya son indicadores de que evidentemente a la gente le interesa porque están desde estos lugares se puede consumir podcast. Y creció tanto el mercado que también empezó a crecer en Latinoamérica muchísimo. Si vamos a las últimas encuestas de podcast, la verdad que creció un montón y creció mucho en Argentina también, algo que celebro y que está bueno generar este tipo de contenidos, que la diferencia por ahí que tienen, o que yo encuentro con la radio, si bien hay muchos teóricos que los ponen como que son lo mismo, es que puedes escucharlo a demanda y puedes escuchar un podcast sobre el tema que te interesa. Son, bueno, para que no saben, son piezas de audio que duran una determinada cantidad de tiempo sobre temas determinados. Entonces lo que puedes hacer es escucharlo en dispositivo en el momento que quieras, parar las veces que quieras, volver a reproducirlo. Y la verdad que se generan contenidos interesantes. Y acá nos escriben, aguanten los podcasts, sí, la verdad que están muy buenos. Y de hecho estoy viendo que hasta desde el gobierno, por ejemplo, se están animando, no sé, el Ministerio de Salud ahora comunica todo el reporte de las mañanas en podcast, el Ministerio de las Mujeres también está generando una innovación en ese aspecto, y bueno, y después los podcasts de todo lo que te quieras imaginar hay. Y en esto también me parece interesante que cuando escuchas podcast, que al momento de hacer el podcast y de escucharlo, los locutores tenemos un camino totalmente allanado. Yo tengo un podcast que se llama Fenómenas y varios encuentros de podcasters donde por ahí me decían, no, pero está re bueno, qué bueno cómo lo hacen, cómo lo graban. Y la verdad que después de 3 años de estudiar, sentarte al micrófono no te da miedo. Y me encontraba con gente que me decía, no, bueno, pero no sé, me da miedo el micrófono. Nosotros eso ya lo tenemos resuelto. En la carrera misma de grabarte tanto, ya tenés resuelta toda la parte de grabar y de editar, así que me parece que está bueno como invitar un poco a los alumnos y bueno, a aquellos que están estudiando locución a que se animen a generar sus propios contenidos, porque ya tienen la mitad resuelta, que es enfrentarte al micrófono. Laura, te hago una pregunta. ¿Cuántos episodios hay de Fenómenas? 8. Hicimos 8 8. episodios. Sí, ¿Hace 2 años que lo hacen? Sí, son historias de mujeres de distintos momentos históricos, contemporáneas, de 1800, hay de todo. Y bueno, nuestra idea era mostrar estas historias y a estas mujeres que un poco nos sumamos a esta ola feminista y de poner de manifiesto historias de mujeres y escuchar también desde cualquier dispositivo. Lo más ¿Sabés difícil, cuál escuché ayer? a Es ver, de Mafalda. está buena la Mafalda. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy recontra fan. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Es hacer un podcast, te parece a vos que es más o es menos planificado que un programa de radio? Son distintas planificaciones. En un programa de radio, depende del programa, tal vez precisas todo un equipo de producción. Nosotras en este podcast, como son historias de mujeres, lo que hacíamos era como una investigación sobre cada historia y llevarlo adelante. En nuestro caso, la verdad que también, bueno, tuvimos la suerte de, mi hermano es operador y editor de radio. Mira, ahí tenías al nexo también con radio. Excelente, excelente. Así que bueno, él nos ayudó, se encargó de la edición, pero bueno, sí, son piezas diferentes, digamos, contenidos distintos. Por ahí yo tengo un poco la idea de que por ser algo especial hay como una planificación particular. Yo participé de una experiencia ahora muy personal en realidad, donde no podía hacer otra cosa que empezar por una storyline de episodios, para saber, digamos, como tenía que contar una historia, cuántos episodios necesitaba para... Y me pareció que en un punto, digamos, si bien siempre todo lo que uno ama le pone mucha planificación, te exigía como una planificación, a lo mejor
en un punto un poquito más rigurosa o rigurosa en otro sentido, ¿no? ¿Y hay un público particular de los podcasts en general o no? ¿El público joven, la gente grande? Yo lo que estaba viendo es, a través de lo que tiene bueno por ahí el podcast, es que en la plataforma de distribución te aparece desde qué lugares del mundo escuchan, las edades y diferenciado en sexo también. Eh, que es como una buena medición que por ahí uno puede tener. Lo que no termino por ahí de conocer, y me gustaría saber si el oyente de radio también es oyente de podcast, o si el podcaster de golpe es por ahí, no sé, alguien como nuevos usuarios que se adaptan a las nuevas tecnologías y que escuchan más podcast que radio. Eso no lo he visto tampoco en las encuestas y me parece algo que es interesante saber, para ver si por ahí es alguien que es tan fanático de la escucha, que escucha todo esto, o si son cosas que corren por separado. A mí me da la impresión de que hay un público joven que no está interesado tanto en la radio y que sí se vuelca más al podcast. Puede Y ser. después lo otro que me gusta es cómo se han construido las leyes del podcast. Eso un poquito lo escuché cuando estuve en este seminario que me encantó a mí en un TREF, al que vos me invitaste en realidad, Sí. en noviembre del año pasado, octubre, cómo desde la experiencia vamos construyendo como una normativa, ¿no? Qué sé yo, respecto, ¿cuánto tendría que durar? Y dura lo que vos quieras o lo que necesites, pero hay un tiempo medio como de 20 minutos, dijeron. Y es verdad, digamos, y todo lo que hay ahí, yo cuando lo armé buscaba como una estructura donde se repitieran dos o tres cosas, ¿no? Bueno, esta parte va esto, va lo otro. Y hay ahí como una cosa muy basada en la experiencia. Yo creo que va a otro público, va a otro público. Pero es una pregunta interesante para responder esa tuya, ¿eh? Ver hacia qué público vamos. Yo creo que se va a podcastizar mucho contenido de la radio que Sí. sale en vivo, se va a convertir en podcast. Ya de hecho sucede, tal vez no con ese nombre, ¿no? Pero Sí, bueno, pensaba en estas radios que por ahí surgieron un poco desde la crisis radiofónica y que son radios profesionales y que se volcaron a internet como Congo, como El Destape, como Futurock, que ellos tienen el mismo contenido que emiten, después lo hacen en formato podcast. exacto. Yo no sé si por ahí no sé si es el contenido de podcast que más me gusta. Prefiero esto que hablábamos como, bueno, este Algo podcast, armado. claro, que lo armás con un storyline determinado. Me interesa más esa búsqueda que lo otro, que bueno, que es reaprovechar lo que ya hiciste, nada más. ¿Y qué es lo que más pega en el formato? ¿Qué te parece a vos que va más cómodo? ¿Lo informativo, la opinión, la ficción, la creatividad? Bueno, lo que estuve viendo en las últimas encuestas fue que como que de lo que más hay podcast es sobre series y que bueno, también como el más recibido. Cuando empezó la pandemia y en consecuencia la cuarentena, los números indicaban como que la gente estaba escuchando menos podcast, que me pareció interesante porque digo, bueno, la verdad que yo cuando más escucho podcast es en el recorrido de casa al trabajo o cuando salgo y por ahí puertas adentro se estaba dejando de escuchar tanto al principio, ¿no? De la cuarentena y los que sí más se escuchaban eran los podcasts relacionados a cuestiones como virus, COVID, enfermedades. Se ve que Bueno, nos medio auses con eso. Y después el consumo volvió a crecer. Se ve que ya volvimos al hábito de estar en casa y a nuestros hábitos anteriores. Me pareció también un indicador interesante porque es como pensar, bueno, qué hace el oyente y en cuanto a qué es lo que más se escucha, bueno, los indicadores estaban marcando eso, podcast de series o en este caso de virus. bueno, ahí justamente en esta jornada apareció un muchacho que no sé su nombre, pero sí voy a nombrar el podcast, que habló de su podcast La mosca en el laboratorio. Bueno, que digan eso, a mí no me tienen que decir más nada, porque yo soy fan de Breaking Bad. Para mí es la mejor serie de todas las que hay, ¿no? Hay alguna otra que me ha gustado mucho, pero no sé, yo tengo debilidad por el personaje, güey. Jugando al doblaje me di el gusto
de hacer de Walter White, en fin, ¿no? Y entonces yo lo escuché con mucha curiosidad, ¿viste? Y son episodios que duran entre 40 y 45 minutos. ¿Mm? Bueno, me encantó escucharlo, no me agoto, digamos. Solo un fanático de la serie puede seguirlo a eso, ¿no? Sí, No usaban más recursos que la palabra. ¿Mm? No usaban más recursos que la palabra. Pero bueno, me parece que en un punto eso de que haya mucho podcast sobre series cierra, porque habla de como esa segmentación, de ese público específico, ¿no? Que no es un público por ahí más general como el que pretende la radio, más allá de que cada radio tiene su perfil. Pero claro. vamos a darle espacio a alguien que nos manda, que te mandó un mensaje. Vamos a ver quién es y qué te dice. A ver. A veces pienso que esto de Laura de su amor por la radio, por la locución, por la comunicación, le debe venir desde los genes, porque desde muy chiquita, desde los 8 meses, que empezaba a hacerse entender con su media lengua, uno dice, bueno, cuando sea grande, ¿qué será? ¿Abogada o locutora, no? Por tanta charla, tantas ganas de hablar, tantas ganas de comunicarse. Y paradójicamente, cuando yo la veía más para el lado de lo artístico, del diseño, por ahí también, me sorprende en el secundario, ya finalizando el secundario, me sorprende diciéndome que quería estudiar Derecho. Bueno, ella fue, siempre se la alentó en lo que ella quiso, pero pasado unos pocos años le picó el bichito genético de la comunicación y quiso estudiar locución. Obviamente no es que sí fue apoyada, pero con los reparos propios de la madre que busca una profesión que pareciera un poquito más segura. Por las posibilidades de laburo, no por otra cosa. Y bueno, y ahí ya está ella, dedicada a esto, porque donde se pone un objetivo, allá va y lo cumple, además de demostrar su militancia, su compromiso, su solidaridad. Esto de querer comunicarse tiene que ver con querer estar con el otro. Así que como anécdota podría decir eso, hablaba mucho y desde muy, muy chiquita. Qué Bueno, grande, le mi madre. agradecemos a Mercedes. ¿Acostumbra Mercedes a hacer estas demostraciones o es poco común? No, Mercedes está estudiando actuación, así que Ah, caramba, bueno, ya está. dice que hablo yo, pero ella no se queda atrás. Ah, bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Mira, No, Laura, vamos a hacer ahora un juego que yo pretendo que sea un juego inteligente. a ver, Porque nos vamos a ubicar en la siguiente suposición, ¿no? Nosotros, vos y yo, vamos a producir juntos un podcast, probablemente con un grupo, ¿no? Ahora, claro, como yo te tengo mucho respeto en este tema, necesito que vos tomes algunas decisiones, ¿sí? Empezamos por la primera situación. Vamos a hacer un podcast sobre la historia de la economía argentina, desde el siglo XIX hasta nuestros días. ¿Cómo se va a llamar? Te doy 4 opciones. ¿Cómo a se ver. llamaría? La historia sin fin, verde que te quiero verde, no aprendemos más, de expertos y experticias. Uy, están buenos, pero el verde que te quiero verde me encantó. Vamos, ya está, ya tenemos el nombre. Ahora, Bien, bien. digo, Eso marca el carácter también un poquito del podcast, ¿eh? Pero sí, está bien, está buenísimo. sí. Muy bien. Vamos a retratar en un formato similar al radioteatro historias de solidaridad que sucedieron en la cuarentena de Argentina. Historias de solidaridad que sucedieron en la cuarentena de Argentina. ¿Cuántos episodios tendría esta serie? ¿Menos de 10, 24 o más de 50? Wow. Yo creo que iría por menos de 10. Y te diría Muy bien. porque no porque crea que va a haber pocos Bueno, episodios de solidaridad.
sino porque me parece que hay muchos y que por ahí está bueno agruparlos, ¿no? Y pensar, no sé, desde los payamédicos, que cuando hubo una médica en el Ministerio de Salud dando un parte fue muy criticada, pero bueno, realmente hay un montón de gente que desde el sistema de salud está brindando su apoyo y lo mejor de sí, hasta, no sé, hasta la persona que te deja colgarte el wifi porque no lo podés pagar, el vecino que te deja colgarte pues no lo podés pagar y tenés que presentar, no sé, un trabajo práctico, la tarea o trabajar. Así que creo que por ahí podemos agrupar eso en 10 buenos capítulos. Bien, muy bien, buena idea. Ojo que en este podcast no vamos a contar ninguna historia, la vamos a actuar, ¿eh? Así que hay que actuar de payamédico, hay que actuar de vecino, hay que actuar... Bien, perfecto, estamos listos, me parece bárbaro. Bueno, vamos ahora otro caso, ¿no? Vamos a hacer un ciclo con perfiles de figuras de la política argentina contemporánea, ¿sí? Ujú. ¿A qué género va a pertenecer este podcast? ¿Al político social? ¿Al debate? ¿Al humorístico o al de historias de vida? Político social, debate, humorístico o historias de vida. ¿Mm? El político social me gusta, el de historias de vida me hace acordar un poco a unos episodios que hubo de presidentes de América Latina en Canal Encuentro, Ujú. que bien podría haberse llevado el formato podcast, en un punto que eran como por ahí los presidentes hablando de ellos mismos, pero no, me inclino más por el social político. Puede estar Bien, bueno. bien, bien, perfecto. Ahora bien, vamos a la cuarta situación. Vamos a hacer un podcast sobre la historia de la televisión argentina, desde el 51, año en que nació, hasta la actualidad. ¿Qué canción utilizaríamos para hacer la presentación? A ver. Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, Bombón Asesino de los Palmeras, Todo a Pulmón, de Alejandro Lerner, No me arrepiento de este amor, de Gilda. Uy, están buenas, están buenas. Iba a decirte Cambalache, pero no, me parece que me voy con el tema de Gilda, el de No me arrepiento de este amor, y un poco por lo que hablamos antes, que bueno, si bien nuestra pasión es la radio y eso es innegable, eh, la televisión a veces se la acusa un montón por determinados contenidos que tienen, que por ahí no están buenos, pero que no la definen en definitiva. También es un medio muy interesante, así que iría con ese. Muy bien, muy bien. Y vamos a la última, que tal vez podría ser la primera, tal vez podría salir muy rápido la respuesta, pero bueno, la intención es que esto tiene una vuelta, ¿no? Queremos hacer un podcast sobre un tema que no hemos decidido cuál es todavía, pero lo que queremos es explotar creativamente los recursos del lenguaje de la radio. O sea, queremos que sea un podcast donde los recursos sean lo primero. No, va a importar lo que se cuente, pero eso es lo primero. ¿Sobre qué recurso en particular te parece que tendríamos que trabajar más? ¿La palabra, la música, los efectos especiales o el silencio? Wow, voy a elegir, Bien, ¿viste? No. pero la Me dio trabajo pensar la situación y la intención era ponerte en un aprieto. está bien, lo hiciste. Pero la palabra, y te digo por qué, ¿Cómo no? si bien todo es importante, siento que muchas veces, como estamos tan acostumbrados a la radio, y me parece que es algo que sobre todo nos pasa a los que no somos nativos digitales, cuando pensamos en el formato podcast, pensamos como en esas piezas de radio con muchísimos efectos y el podcast en realidad es más palabra, menos efectos, apenitas, la cortina siempre muy baja. Entonces, bueno, por eso mismo darle lugar a la palabra. Los silencios también, por supuesto, pero me parece la palabra como lo central. Vos sabés que yo estoy muy en plan de jugar mucho con los sonidos, pero, digamos, buscar como criterio, ¿no? Para hacerlo, no simplemente ver lo que sale, sino buscar, ¿viste? No ir al lugar común, que ahora se usa mucho desde el lugar común, pero sí, digamos, buscando un criterio, ¿no? Así que, bueno, bueno, veremos cuál de todos estos vamos a hacer. Yo no soy
no hago horóscopo, digamos, pero no soy astrólogo, pero probablemente esto te quede dando vuelta en la cabeza, ¿no? Y bueno, a lo mejor, ¿quién te dice que sale algo de este juego? Y todo puede ser, todo puede ser. A mí me gusta siempre, viste, el desafío de encontrar algo diferente. Yo te cuento, el podcast que hice yo, porque yo le tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo, consistió en armar uno con todas las leyes de la ley para un grupo de amigos con el que hicimos un viaje un viaje muy cortito, hace muchos años, que me pidieron que les contara, que les recordara, porque tengo fama de ser memorioso, los detalles del viaje, porque no lo recuerdan. Entonces yo lo que hice fue armar un podcast de 7 episodios. Pero usé todos los recursos y mirá, a la gente le encantó. Me dio el beneficio de que ahora vos me decís, hagamos algo, mirá, hagamos el storyline, hagamos esto, hagamos la artística. Con todas las de la ley lo hice, ¿eh? Con todas las de la ley. Ahora bien, esta cuestión de la radio que viene y demás, hoy la radio, además del podcast que está creciendo mucho, está trabajando como muy enlazada con las redes, con las redes sociales. ¿Vos cómo ves este enlace colaborativo, digamos, entre la red social y la radio? Bueno, a mí me pasa, al principio me empezó a pasar que me enojaba un poco cuando escuchaba en un programa de radio al cierre, la despedida, que empiezan a nombrar a todos y que por ahí nombraban más communities que locutores en la radio. Bien. Y me dio mal. Pero bueno, también entendiendo que esta característica de ubicuidad de las redes sociales es innegable y que, bueno, realmente en el avance tecnológico la radio como industria cultural, como medio de comunicación está inserta y, bueno, por supuesto las redes tienen que estar ahí acompañando o en muchos casos transmitiendo desde las redes. No sé, que ahora podamos tener esta charla gracias a Instagram, me parece fantástico. Tal vez, no sé qué hubiese pasado si no estábamos en cuarentena, tal vez hubiésemos hecho esta charla en vivo y seguramente sería interesante y súper rica, pero me parece que está bueno tomar de las redes sociales estas cuestiones interesantes. Me acuerdo cuando Pergolini había empezado con Vorterix, en entrevistas que hacía, yo me acuerdo que a mí me daba la sensación que no entendía hacia dónde iba, no entendía, no lo terminaba de entender, y que una vez hizo un comentario y dijo, Vorterix no compite con otras radios, compite con Facebook, por ejemplo. Para mí era como, ¿quién te creíste que sos? Calmate, Pergolini. Pero en algún punto, digo, no sé si una competencia lineal, pero por ahí si vamos a textos como Burbujas de Ocio del doctor Igarza, te encontrás con esto, con que en el ocio la gente hace un uso distinto de internet y de las redes sociales, y que la radio también tiene un lugar ahí, en el ocio, para disputarse con otras redes o con otras alternativas que hay en internet. Exacto. Y obviamente suscribís esta idea de la radio con imagen, por ejemplo, que la radio pueda transmitir un ratito por Instagram, ningún problema. Sí, ningún problema siempre que esté bien hecho, porque me parece que en una época lo que se empezó a hacer era una radio con imagen, que lo que hacían era poner una camarita digital en el medio de un estudio. Entonces la gente en el estudio de radio hace lo que hacía siempre, con una camarita en el medio, al que lo estaba el resultado atractivo. Entonces, si se va a hacer, me parece interesante pensar una narrativa transmedia donde se piense en la persona que lo está viendo y en la persona que lo está escuchando, y no que sea un cambalache, como decíamos la canción, no que sea cualquier cosa, sino que esté realmente bien pensado para cada medio. Bien, tenemos un saludo más. ¿Qué pregunta? ¿No? Bueno, aquí vamos. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Felicidades. Soy María Laura. Me alegra un montón encontrarme de nuevo con vos por acá, saludarte. Y bueno, me acuerdo de cuando al principio te encontré en teorías de la comunicación, allá en COSAL, semiótica. Después con el tiempo te volví a encontrar porque vos me invitaste y fui a la Universidad 3 de Febrero y vi lo que estabas investigando. Y ahora con imágenes mutantes.
muchas felicidades, felicitaciones, porque estás emprendiendo un camino hermoso que es el camino de la investigación. Y quién sabe algún día, si tenés ganas, podemos hacer algo juntos investigando. Un beso enorme. Chao. Ay, qué hermosa, María María Laura. Laura Braga, Hola. ¿no? Una profesora tuya. Y que yo quiero decir que ese evento que habíamos hecho en UNTREF, que era de la radio al podcast, que fue muy grande, que tuve la posibilidad de organizarlo con el resto del equipo de la especialización. Yo invité, o sea, no fue como que invité a todo el mundo, invité realmente gente que sentía que le iba a interesar. Y bueno, fue tu caso y el caso de María Laura, que quedó realmente muy contenta. Y que ahí era, bueno, lo que te comentaba, realmente fue para mí un hallazgo, porque iba a una carrera como más práctica y me encontré con toda esa teoría que encima con Laura, cómo lo transmite tan claro, fue muy lindo encontrarme con eso. María Laura nombró Imágenes Mutantes, que es esta compilación donde vos escribís una partecita, ¿no? Sí, es un libro, yo formo parte de un equipo de investigación, soy becaria en UNTREF, es un libro en el que investigamos los desafíos de la imagen y la visualidad. Escribimos varios artículos y yo escribí con una compañera, una diseñadora gráfica que se llama María Florencia Domínguez, un artículo sobre memes y otro sobre fake news, como el uso de la imagen, bueno, tanto para memes que se vuelven herramientas de comunicación y que queda en nosotros qué uso le vamos a dar, ¿no? Si un uso que se le da en muchos casos como hacer chistes discriminando o un uso reflexivo y poner cosas en voz cuando están acalladas. Y las fake news, que bueno, son realmente el mal de época, y cómo con el uso de la imagen se fogonea mucho más estas fake news. ¿Y cómo imaginás vos la radio del futuro? ¡Wow! Podés tomar futuro, el tiempo que vos quieras, 10 años, 5, 2, 1, y podemos pensar en el espectador o en el oyente o en el que la hace, ¿no? O en el productor. Bueno, creo que tenemos algunos lineamientos porque de alguna manera este avance tecnológico del que venimos hablando, en el que está inmersa la sociedad, hace que se empiece a pensar en nuevas lógicas de producción, en nuevas lógicas de distribución de la radio. Veníamos hablando de la preferencia del usuario del contenido a demanda, entonces tal vez sea algo que tenemos que escuchar a la hora de continuar haciendo radio con un lenguaje radiofónico, que es un lenguaje que ya está dado y adoptado, pero bueno, cómo lo vamos a realizar, a producir y cómo se va a escuchar. Me parece que es interesante estar atentos a eso. Y por otro lado, me parece que la pandemia nos trajo con esta cuarentena una necesidad como que hubo un aceleracionismo, como de pronto nos tuvimos que adaptar a ciertas circunstancias. Sí, Y sí. claro, que por ahí no es nada más el estudio de radio, si bien tiene todo ese amor, hay muchas formas de hacer radio. Entonces, bueno, ya que están ahí, usarlas, y me parece que la radio del futuro va en ese sentido. Y sobre todo me parece importante olvidar esas teorías pesimistas de la muerte de la radio no muere, y se adapta siempre, como siempre se adaptó, y se va a seguir adaptando. Sí, yo creo que forma parte de esto, digamos, una de las cosas que tal vez el podcast y su preparación nos deje, sea una explotación, digamos, más criteriosa de los recursos de la radio. Me parece que dejarla relegada a la radio, a lo informativo, si bien yo soy un radiómano modelo, mi fuente de información prácticamente fundamental es la radio. Si bien yo tengo esta referencia y ha crecido mucho por ahí la radio, también se achicaron los recursos, porque creer que solo está para informar me parece que es olvidar toda la otra gama de cosas que la radio permite, ¿no? Y que tienen que ver con la explotación del lenguaje. Me parece que por ahí tiene que ir, tiene que circular también. Totalmente, también a veces pienso en la precarización que hay laboral, que bueno, que eso por supuesto no contribuye. Pienso en estos últimos años donde por ahí muchos empresarios lo que hicieron fue comprar radio sin importarle demasiado el contenido, un día para el otro lo cambiaban.
Bueno, esas cosas por supuesto que debilitan el contenido y no están buenas. Pero bueno, ahí otra vez me parece importante el oyente, porque el oyente ante eso se planta, va y si se tiene que suscribir a una radio online y si tiene que dejar el formato tradicional para pasarse online, para escuchar lo que le gusta, lo hace. Entonces, volver a insistir en ese vínculo emisora-oyente. Exacto, exacto. Sí, sí, y aprovechar todos los recursos. Mira, hay cosas que yo hace años no compartía y ahora voy cambiando de opinión. Y vos sabés que Julio Lagos, que Julio es una de las figuras de la radio argentina, ¿no? Él escribió un libro sobre radio en el cual él, digamos, abre las puertas, ¿no? Siendo él una figura tradicional, ¿no? De la imagen tradicional de la radio, él dice, bueno, si tenemos que poner una cámara y también transmitir por internet, hagámoslo. Si puede sumar a hacer tal cosa, hagámoslo. Si suma llevar la radio a una exposición y que se esté haciendo radio en vivo y que la gente lo vea, hagámoslo. Y él, digamos, abre. Y yo era como que tenía como un respeto por esta cosa de la mística de la radio. Y en realidad, la radio en un punto no es para respetarla, digamos. La radio es una fuente de creación. Ahí tenemos que lograr, digamos, sacarle todo lo más posible y faltarle el respeto todo lo que se pueda, ¿no? Porque yo creo que hay tantos caminos por recorrer ahí todavía. Sí, sí, y en la Argentina tenemos casos como, bueno, el de Congo, como te decía, el de Futurock, el del Destape, donde son radios profesionales, son radios que podrían estar, no sé, en una FM o en una AM según cada caso, con un montón de rating y éxito. Y bueno, y por determinadas circunstancias decidieron pasarse al formato online, que era un formato que la verdad no estaba del todo explotado en la Argentina, el de la radio online, y bueno, y por tener este vínculo con los oyentes lo hicieron, lo lograron. Esta experiencia que contabas es hermosa. A mí también por ahí me pasaba al principio como ponerme muy fundamentalista de la radio, pero la verdad que así como siempre se adaptó, pensemos que estos ejemplos que poníamos de los radioteatros, ¿no? La radio al principio, hace 100 años, se escuchaba un grupo de gente, la familia alrededor del transmisor. Bueno, y esa modalidad fue cambiando, ya creo que no nos entendemos la radio así. Bueno, tenemos otras dinámicas, otras vidas, hacemos un montón de cosas y la radio siempre está. Sí, 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 exactamente. Bueno, Laura, espero que te haya gustado ser entrevistada esta vez. Es una charla esto en realidad. Y ojalá que todo florezca, ¿no? Vos sabés que quiero hacer algo que seguramente se puede, y yo tengo muchos amigos en Paraná, ¿no? Y con una amiga hicimos varios programas de radio. Y yo digo, qué oportunidad esta de volver a trabajar juntos y desde casa cada uno haciendo algo y qué sé yo. Todavía no hemos logrado descorchar la tecnología necesaria para hacerlo, ¿no? Yo estoy en la búsqueda y si algunas averiguaciones no funcionó. Pero seguro que existe. Y si es así, esto es maravilloso. Si esta es la radio que va a caminar al futuro, me parece que hay mucho camino para recorrer, ¿eh? Hay mucho, la verdad que sí. Bueno, quiero escuchar después ese podcast. ¿Cuál de todos? El- Esa. Bueno, ¿El del viaje? No, el del viaje no se puede, pero probablemente haga alguna versión universal. Yo estoy buscando un tema, digamos, ¿no? Estoy buscando un tema, pero seguro que que lo vas a escuchar cuando esté. bueno, muchas Bueno, Laura, te mando un gran abrazo Bueno, y deseo que te vaya muy bien. Tu podcast de Fenómenas llegó a la UNER en Paraná, a un grupo que hay ahí de comunicación alternativa, porque en cuanto escuché ayer lo de Mafalda se los pasé, me acordé de una amiga que es docente allá y bueno, estaba muy agradecida y le encantó, ¿eh? Así que muchísimas avanti con eso, ¿eh? Ya voy a escuchar en los próximos días los que me quedan. Buenísimo, bueno, mil gracias. Muchas gracias y gracias por todo este trabajo de producción. No, nadie me contó nada, así que todos muy, muy fieles mantuvieron el secreto. Muy bien, muy bien. Gracias a todos, a tu mamá, a Rodri y a María Laura. Un abrazo para vos, Laura. Muchísima suerte y si Dios quiere nos vemos muy pronto. Bueno, muchas gracias. Chau, Chao, chau. chao.